Leemos Job capítulo 3, versículos 25 y 26, y dice la palabra de Dios: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve en reposo, no obstante me vino turbación. Job estaba pasando momentos difíciles. El libro de Job, hablamos de este varón, de su vida, de esta persona, ¿no? Este personaje Job, que entra en el libro. Y la verdad que muchas veces interpretamos mal quizás, o muchas veces no llegamos a comprender y entender lo que el Señor nos enseña, porque dice la palabra también que son muchas las aflicciones de los justos, y muchas veces tenemos que pasar estos momentos difíciles en nuestra vida, ¿no? Yo quizá hoy tengo una pregunta para cada uno de nosotros, y para mí también, ¿no? Quizás hayamos pasado por este momento difícil y nos tocó, porque dice: el temor que me espantaba me ha venido. Quizás en tu vida personal, en tu vida familiar, te sobrevino este temor, ¿no? Que quizás tanto temían. Quizás no lo esperaban, pero llegó en el momento más inesperado en nuestra vida, y esto tocó nuestra vida, ¿no? Y vino ese temor y nos turbó. Vino ese temor, y el temor nos habla de miedo, ¿no? Quizá hoy está viniendo a tu familia, a tu vida. Quizá no sabes lo que está pasando, pero hay que pasar por el desierto. Hay que ser aprobado delante de Dios en esta prueba que tenemos el día a día. Pero a tu vida vino un temor que te ha aterrorizado y te ha atado de mano y de pie, ¿no? Quizás en tu vida personal la fe menguó, la fe desfalleció. Quizás para aquellos que están apartados, quizás para aquella gente que mira a través del Facebook, escuchan la palabra de Dios. Y este temor ha venido porque no supimos dar lugar a Dios. Y este temor viene a nuestra vida porque no pusimos a Dios primero, sino que fue nuestra idolatría. Ha sido nuestro tesoro, ¿no? Fue lo primero, la familia. Muchos hermanos han desfallecido y se apartaron de la fe. Vi muchos casos, y muy cercanos también en mi familia, pero la salvación es personal y debemos entender que Dios está en control de todas estas cosas, ¿no? Y que Dios siempre nos da oportunidades y nos da... Ezequías, ¿te callas, por favor? No, mentiras. Escuchá, ahí tengo mi celular en la mochila, en el bolsillito. ¿Le pasás, por favor? Porque son más... Vamos a controlar el tiempo porque si no nos van a matar. Gracias, Ezequiel. Así que esta cosa sobrevenido sobre la vida de Job, un hombre temeroso de Dios, y Dios exalta a aquellas personas que temen a Dios, ¿no?
La verdad que he conocido gente que ha temido a Dios, gente que respetan a Dios, gente de diferentes clases. He tenido y anduve por diferentes ámbitos de grupo. En aquellos tiempos, cuando no estaba en Dios, quizá con diferentes personas me he llegado a juntar. Es más, siempre admiraba a las familias que eran bien formadas, ¿no? Porque tenía una mamá, un papá, buen económico, un pasar muy bueno. Era todo lo contrario a mi vida, ¿no? Pero yo admiraba a esa gente que tenía una familia bien formada, ¿no? También admiraba a mi tío en aquellos tiempos, porque tenía una buena familia, un buen pasar económico, y la verdad que lo escuchaba y siempre me interesó buscar esa sabiduría, ¿no? Ya sé que no estamos hablando aquí de la palabra, sino de cómo llevar una familia, ¿no? Yo en ese momento, bueno, católico, no sé, no tenía una buena y una clara dirección en mi vida, entre tanto que yo admiraba quizás una familia bien formada por el hecho de que yo no la tenía, ¿no? Y bueno, yo lo observaba a mi tío, la verdad que él es católico, ¿no? Nada más. Pero tenía una vida económica bastante interesante, una familia interesante, una buena posición económica interesante, y al contrario de mi familia, ¿no? Y quizás en esta noche vos podés tener ese temor a Dios, quizás en tu falta, porque nadie somos perfectos, pero vamos a tener que entender que el Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor. Y no muere ahí. Y eso no es todo. Es el principio de la sabiduría. Es el punto número 1 que debemos entender, que somos delante de Dios criatura de creación y hasta llegar al Hijo de Dios. Pero primero está el temor. Es el número 1. Quizás no esté de acuerdo, ¿no? Pero en la palabra de Dios nos enseña en Proverbio que el principio de la sabiduría es el temor. Ahí más. No te dice, sos sabio. ¿Sí? Podemos venir a la iglesia con ese temor de respeto, quizás por tu familia, quizás por el lugar donde asistís, quizás por el ámbito de personas con las que convivís, compartir la fe, ¿no? Pero en el temor de Dios. Y yo recuerdo gente que era católica y tenían ese temor, ¿no? Del respeto, de quizás de entrar a una puerta, se persignan, se arrodillan, la verdad. ¡Wow! Yo no lo hacía, en aquellos tiempos. Ese es el principio de la sabiduría, ¿no? Nos enseña que ya somos salvos, a que quizás también tu familia sea salvo. Vamos a proceder leyendo la palabra, que en el capítulo 1 nos dice, y dice la palabra de Dios, que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Conocí gente así, no compartiendo la fe, pero era gente respetuosa que temían a Dios. De cierta manera, ¿no? A su manera. No estoy diciendo que era un hombre ya consagrado a Dios. Es por eso que muchas veces entendemos mal, quizá muchas veces por esa causa desfallece nuestra fe. Porque es el principio de la sabiduría, de llegar a Dios, es el temor. Estaría bueno que, como cristianos, sepamos diferenciar este primer punto que
que nos enseña aquí en la palabra de Dios, el temor de Jehová. Y muchas veces también entendemos mal y creemos en la promesa de Dios entendiendo mal. Queremos llegar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, a la tierra prometida donde no comerás el pan con escasez, ni nada te faltará de ella, dice, ¿no? Nos habla en el libro de Deuteronomio. Pero sin embargo, queremos todo servido, queremos lluvia de bendición a nuestra vida, pero sin hacer nada. Pancho, como me dijeron en el hospital. ¿No estás Pancho? ¿Pero por qué? Claro, resulta que había una señora que estaba afuera, se desmayó, y todos se desesperan, y todos son buenos en ese momento y quieren ayudar al prójimo, ¿no? Y viene y ¡pah! Ya nos tiran palos, que no hacemos nada, que estamos Pancho. Ya en este Pancho que se dirigía a la señora, ya había hablado ahí con los camilleros para que vayan a traer a esa paciente. No es que estaba Pancho. Sí, señora, estamos re Pancho. ¿Se cayó? Estamos re Pancho. No es que no nos preocupamos, no es que estamos ahí de adorno, ya todo se avisó, les avisamos a las enfermeras, les avisamos al camillero, e igual que nos pasó también en San Fernando, un nene metió el dedo en la máquina esa de la escalera mecánica, le pilló el dedo. Y todos se desesperaron, un alboroto, que es culpa de seguridad. Y le quisieron pegar a mi compañero le dijo, madre, la señora que estaba con el niño, fíjese su hijo. Y ella con el celular, listo, pasa, agarra el dedo, después tiene culpa de seguridad. Yo me pongo a pensar, ¿no? Lo que tuvo que trabajar Jesús con gente así, gente, no sé, intolerante, irrespetuosa. Lo veo atrás de la ventanilla, gente que no respeta nada, que te faltan el respeto porque le pedí un documento. La verdad, yo me pregunto lo que habrá pasado a Jesús. Y la verdad que me pongo a pensar, pienso en la iglesia, pienso en el llamado que tengo, y dije, por eso Dios me enseñó de su amor. Por eso Dios cada día trata con mi vida. Si yo quisiera, la verdad, no trabajaría, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, por lo menos a mí, en lo particular siempre me llama la atención, siempre me está molestando. Es más, cuando tenía que venir a hacer pan, después de levantarme tan temprano, 4:15 ya arriba de cama y salir de viaje, y venir aquí a trabajar para la obra de Dios, hacer el pan, estar haciendo ya 3:30 el pan, para venir aquí a la casa del pastor y meterlo al horno, ¿no? O sea, en los primeros días que comenzamos fue difícil porque tuve esa tentación, no, si vos estás trabajando, vas a hacerte hora extra total, comprar el pan y ya está. Estuve luchando toda la mañana, no, sí, vos. Y me predicaba a mí mismo, la palabra de Dios dice así. ¿Y cómo me molestaba el Señor? Por eso, pues, aquellos que amamos a Dios, entendemos las cosas de Dios con un llamamiento santo. Aleluya. Con un llamamiento que, con el ministerio, o sea, hay cosas que Dios me muestra cada día si no fuera por su amor. Hay cosas que hay que tolerar, pero también nos enseña que no seamos mansos, pero tampoco mensos, ¿no? No estoy diciendo
ni justificándome a que debamos agredir al prójimo, ¿no? La verdad que es una lucha, hasta con los mismos compañeros. Quizás soy antisocial con ellos porque, bueno, ellos hablan a su manera del mundo. Y yo la verdad que me aparto y yo me hago antisocial entonces porque no comparten la fe. De hecho, yo ya la compartí, pero el mundo no quiere saber nada de ellos. Esa es la realidad. Así que me tengo que apartar y soy una persona para ellos. Nada, soy antisocial, soy un amargado. La verdad es que me tengo que bancar también eso. O quizá también piensa, como no tiene mujer, es del otro bando. Qué cosa, digo, ¿no? Lo que hay que aguantar, la verdad. El mundo está así. Así que estas cosas solamente pasan a los que aman a Dios, a los que temen a Dios. No pasó a cualquiera lo que le pasó a Job, pero los que aman a Jehová, sí, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Amén. 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 Entonces, las cosas que están pasando en tu vida, las cosas y situaciones que llegan a tu vida, no es por nada, sino que son permitidas de parte de Dios. Aleluya. Son aquellas cosas que Dios permite para que tú despiertes, para que veas que la mano de Dios aún está en tu vida, que la mano de Dios no se ha apartado ni se ha cortado de su pueblo, que no se ha olvidado, sino que Dios quiere obrar tu vida, pero muchas veces no queremos. Y directamente dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la palabra, no hacemos lo que es agradable delante de Dios y nos escondemos, ¿no? Como en el principio. Nos escondemos de la presencia de Dios, nos escondemos del mismo Dios que ve todo, no nos podemos esconder. Tenemos que buscar a Dios, que a pesar de nuestras dificultades, debemos perseverar en la fe, ¿no? Porque como dice la palabra, hallaré fe en la tierra. Séte sincera conmigo, con vos. Si hoy viene el Señor, ¿cómo está tu fe? Interesante pregunta. Amén. Para aquellos que buscan a Dios. Quizás para el que no busca, no le va a importar esta pregunta. Por eso es necesario que nuestra confianza esté basada en las cosas de Dios. Y después podríamos decir todos los bienes que tenía, ¿no? Que este señor Job, este personaje, ¿no? En la cual habla en las Escrituras, tenía tantas cosas, tanto dinero, tenía tanto poder, ¿no? Tenía tantas cosas con la cual el mismo enemigo de Dios que odia a los cristianos, el que aborrece tu vida, ese se llama Satanás. Él conoce cosas que tendrías que entregar al Señor. Quizás puedes llegar a tus bienes económicos, quizás puedes llegar a tu familia, ¿no? Porque Job amaba a su familia. Es más, tenía hijos que se reunían y hacían banquete, y donde hay fiesta, hay vino, dicen. Y nada. ¿Y qué pasó? ¿Esto fue culpa de Job por no orar tanto? Quizás fue de quién habrá, porque siempre como echamos la culpa a alguien, ¿no? Pero debemos entender que todo lo que tienes y que todo lo que posees han sido permitidos por Dios. Si te dio una familia, si te dio bienes económicos, si te dio una vida saludable, todo es de Dios. Todo se basa en Dios.
tu vida, tu familia, tu trabajo, tu salud, todo es de Dios. Pero hay temor en tu vida que quizás temes en perderla. Quizás sea tu familia, quizás sea tu juventud, hasta quizás sea tu vida, ¿no? Pero muchas veces no lo vemos así y queremos hacer a nuestra propia voluntad. Primero la familia y después Dios. Primero lo mejor, la diversión, y después quizás lo de Dios, ¿no? Medio aburrido pareciera, ¿no? Cuando no estamos en la cosa de Dios, cuando no oramos, cuando no buscamos a Dios, todo se basa en nada porque es aburrida la vida cristiana entonces. Entonces, el punto número uno es el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría, no es el fin, ni la salvación, es el principio de la sabiduría. Porque Job después tuvo su encuentro, ¿no? Después tuvo su encuentro, después entendió quién es Dios, después entendió quién era Jehová, ¿no? El que le dio todo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que más? ¿Está primero Dios o primero están aquellas cosas que tenés y crees que son tuyas? Un consejo de parte de Dios: despojate de aquellas cosas que no te pertenecen, porque las puedes perder. Despojate de aquello que no es tuyo, no sos dueño de nada. Es de Dios. Amén. Porque va a haber un momento, una lucha, una prueba que es diferente, que es consecuencia del pecado. Va a haber una prueba que va a tocar donde más te duele. Va a haber un momento que en tu vida vas a tener que entender que Dios siempre ha sido Dios y no un Dios de barro, como siempre, y quizás lo hayamos entendido como historieta, tal vez como fábula, ¿no? O como un pasado lejano. Dios es Dios y te va a hacer entender que todo se basa en la buena voluntad de Dios, porque si amas a Dios, porque si temes a Dios, vas a buscar a Dios en las buenas y en las malas, ¿no? Amén. Y bueno, y después viene este diálogo, ¿no? Entre Dios y quién era su criatura, ¿no? Satanás. Y le dijo, Dios, ¿no has considerado mi hijo Job? Un varón temeroso, que me ama, un varón que a pesar de todo siempre me alaba, me hace holocaustos. No dice directamente todo eso, pero es como que le dijo, ¿no? ¿No has considerado a mi hijo Job? Quizás en estos tiempos estamos perdiendo cosas que quizás porque ha sido más grande el amor, otras cosas que primero Dios. Dios ha sido último y las cosas que tenemos ha sido primero. Una de ellas también puede ser el trabajo. Quizás nos dedicamos más al trabajo que a buscar a Dios. Y hay muchas cosas que podríamos hablar, ¿no? Pero tratando de ser específico en todo para poder culminar el mensaje. Y le dijo, claro, ¿cómo no va a pasar cosa mala a tu protegido, ¿no? Si pusiste un vallado, ¿no? A Job para que no le pase nada. Y Dios quitó ese vallado, ¿no? Va a haber un momento de nuestra vida Gracias, Señor. que va a venir esa prueba. Es para
bendición o para maldición. Quizás malinterpretamos cuando decimos, yo en mi casa serviremos a Jehová y y toda mi familia serán salvas, también nos habla del hecho, ¿no? Que si creyeren. Y este caso también habla de Job, que mientras fueron ya personas adultas, porque el que hace fiesta no hace una fiesta con vino cuando, como en este caso, ¿no? Tenían banquete y seguramente que no era banquete de santidad, sino por eso es que Job también oraba, porque si mis hijos llegaron a pecar, porque si en su corazón hablaron contra Jehová. Entonces, debemos entender que el Señor nos quiere enseñar que somos pertenencia de Dios, que todo lo que tú tienes no es tuyo. Y quizás van a pasar cosas en nuestra vida para que entiendas quién es Dios. Y le vinieron toda esta plaga a Job, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la pérdida también de la salud de Job. Todo fue permitido por Dios. Todo para exaltación y honra de su nombre. Así que, si tenemos familias, debemos cuidarlas. Y como muchas veces no entendemos cómo podemos cuidar esa familia y creer y tomar esa promesa, ¿no? Y pensaba, rebominaba el pasado, cómo Dios te habla a través de la vida, del Espíritu Santo. Y me venía, ¿no? Y en esa, conversando con mi madre, quizás ustedes tuvieron también una gran madre que quizás no están, pero tienen gratos recuerdos, las enseñanzas que tuvieron, o quizás no, como padre que yo no tuve. Tuve enseñanza de mi madre y me hablaba, ¿no? Y me decía que ella tuvo muchos problemas y quizás los que vivieron en aquellos tiempos, o en aquellos tiempos estoy hablando de 70, 80, bueno, mi madre en ese tiempo era joven, no tenían salitas, no tenían hospitales cerca como las hay hoy, y más siendo en provincia. Y mi madre caminaba 5 kilómetros para llevar en brazo a una criatura. Bueno, y de tanta historia que me cuenta mi madre, una de ellas cuenta que uno de mis hermanos metió el dedo en el enchufe y estaba pegado en el enchufe. Y en ese entonces estaba mi abuela que se quedó paralizada. Recuerdo cómo le agarró la corriente a mi hermano. Y mi madre, como toda reacción de madre, no sé, entró a casa, lo vio, papá, ya presentía algo, papá, lo agarró como sea, lo sacó, ya estaba negro, ya estaba morado. Y mi madre, y le flexionaba el bracito, la piernita. Pero mi mamá no sabía que tenía que hacer eso. ¿Sí? La medicina dice que se paralizan los nervios, la sangre deja de correr, que entonces con una fricción entonces la sangre vuelve a circular, pero mi mamá no sabía, no estudió ni medicina ni nada por el estilo. Pero la verdad que me sorprendió y llegué a una conclusión. Llegué a una conclusión a esta promesa que Dios nos ha dado, quizás sea para tu vida de bendición. Y es así como debemos cuidar a nuestra familia, es así como debes cuidar que cuando entra el pecado a tu casa, a la puerta de tu casa, reprenderla. Que el pecado no entre a tu casa, que tus hijos no hablen malas palabras, porque estás cuidando la vida espiritual de tus hijos, entonces así. Porque si dejamos que en nuestra vida, en nuestra casa, entre el pecado,
ya una vez que le diste la puerta, ya hizo un desastre. No es que de un día para el otro está el desastre, sino con el tiempo, pero ¿sí? Hay tiempo para orar, tenés tiempo para buscar de Dios. Y que si ves a tus hijos quizás hablando mala palabra, reprenderlo en el nombre de Jesús, decirle que esa cosa no se dice. No sé, vos como padre podrás reaccionar ante esta situación, pero estamos hablando de la salvación de la vida espiritual de tu hijo, ¿no? Durante la niñez se instruye al niño, pero después llegan, cuando son adultos van a tener que tomar decisiones, pero vos ya hiciste lo que tenías que hacer. Era velar por la vida de tus hijos, en que mientras estaba en tu protección, mientras estés bajo los techos de papá, se hace lo que papá y mamá dicen, no lo que nuestros hijos puedan decir. Eso siempre me recordaba a esta señora que es mi mamá, y me daba bofetada, y linda, ¿eh? Hasta los 18 años le recibí una cachetada porque le dije algo, me pegó una de novena, y yo me enojé mal, ¿no? Y la odié por dentro, en el momento ese que me dijo esa basta, me causó ese chirlo, y me decía, mientras vos estés a mi casa, vas a hacer lo que yo diga. Pero en estos tiempos no es así, ¿no? Es lo que nuestro hijo dice y eso tenemos que hacer. ¿Dónde está el carácter de fe, ¿no? De padre? Porque eso también habla de carácter de la fe. Porque no nos podemos dejar pisotear por las cosas mundanas de este mundo y dejar entrar a casa. Y es por eso que en estos tiempos, en todo lado, de todas clases sociales, está la mala educación. Hermano, hasta hace muy poco, yo voy muy poco a la casa de mis hermanos, aquí en casa de y mi sobrino, ¿cómo le temen a mi viejo? A mi viejo, digo, a mis hermanos. ¿Hiciste la tarea? Sí, papá. ¿Tenés algo que hacer? No, papá. Bueno, anda a cambiarte porque te voy a llevar a jugar fútbol, porque tiene fútbol. El otro chico que tiene, no sé, 16, 17 años, van al colegio. La verdad que estuve pensando y dije, Dios nos dio una generación interesante porque los chicos salieron inteligentes, los chicos sin necesidad que le digan estudiar porque ya están estudiando. No le deja juntarse con gente que se droga o que toman, con malas juntas no le dejan. No, eso sí, no son cristianos nada, pero la verdad que es para felicitarlos a mis hermanos. Yo digo, wow, dije, son respetuosos conmigo por lo menos. Y si me dicen algo, mi hermano le deja que le rete, pero no, si no hay necesidad, no es necesario. Así que, la verdad que me asombraron, ya están grandes los chicos y son inteligentes. En la escuela 10, en la secundaria, una nena ya de 15 años, 16, 10, y ya piensa que estudiamos. Pero no es que sale a juntarse y andar en la calle hasta las horas que tienen que andar. No, mis hermanos los protegen del mal que hay afuera, de, no sé, de rapto, de asesinato, de droga, de todo eso lo cubre mi hermano, los protege de eso. Y nosotros también como cristianos teníamos que proteger a nuestra familia de esa manera, ¿no? Que el pecado no entre en nuestra vida, ni mucho menos en nuestra familia, en nuestros hijos. Depende cómo vamos criando a nuestros hijos, van a reflejar más adelante. Pero mi deseo es que como cristianos tengamos una generación en estos tiempos donde podamos proclamar a Cristo con hechos, con verdades, en las cuales es exaltado Dios, ¿no? Así que le dejo esta inquietud en tu vida, en tu corazón. Si Dios quizás te estaba molestando a los
quizás lo que están escuchando ahí a través o viendo a través del Facebook, que reflexionemos, ¿no? ¿Cómo está mi vida espiritual? Si la vida espiritual como padre está mal, la vida espiritual de nuestros hijos está por el piso, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pero si queremos creer en esta palabra, que toda mi casa servirá a Jehová, como dice Josué, o como dice en Hechos 3:16, dice que si crees serás salvo tú y toda tu familia, pero hay que creer. O sea, creemos la promesa, pero sin creerla. Creemos la promesa, pero no practicamos. O sea, no tiene sentido, ¿no? Y esta cosa veníamos hablando también con el pastor en su momento, con Mario, y ya venía esta palabra en mi mente, ¿no? Yo inquietaba mi corazón. ¿Por qué dicen los hermanos así, pero no hacen? O sea, no tenía sentido. Entonces, nada, no es que me preocupaba, sino que palabras venían a mi corazón que ponía Dios. Y Dios me hace ver las cosas, ¿no? Así que en estos tiempos difíciles que estamos pasando, hay que entender que Dios está llamando y que Dios te ama y que siempre hay oportunidad para volver a Dios. Así que sea la gloria en esta noche a Dios que me dio la palabra y todo sea para extender su reino, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Tan importante leyendo la vida de Job, ¿no? La aflicción vino a Job en un momento donde él estaba bendecido, ¿no? Cuántos camellos tenía, cuántos bueyes tenía, cuántos siervos tenía, cuántos criados tenía. Sin embargo, dice la Biblia que después de estar reunido con los hombres, se presentó Satanás, el diablo, y le pregunta a Dios: ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra, ponga atención, y de andar por ella. Entonces nos cuesta entender esto, que a veces Satanás se presenta, no solamente con la vida de Job, muchas veces viene, ¿no? Y se presenta y de repente le dice: ¿no consideras a mi siervo Job como temeroso, piadoso, justo? Y bueno, Satanás siempre tiene algo. Entonces dice: no hay otro como él, le dijo Dios a Satanás. Y le dijo porque está cercado, porque él tiene todo. Y Dios le dio, no quedemos pensando esto. Si Job, siendo piadoso, temeroso, justo, le permitió a Satanás que le toque el cuerpo, que le toque los camellos, perdió todo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, como no sabía lo que iba a hablar Cristian, pero me decía que en el mundo va a haber aflicción. Y entonces hay cosas que a veces creemos que no nos van a pasar, que somos intocables. Dios, si quiere salvarnos, va a permitir cosas que pasen en nuestra vida. Y a veces creemos que no nos va a pasar, pero nos va a pasar. Va a haber aflicción. La Biblia dice que es necesario, menester, pasar por grandes tribulaciones. Y yo siempre pienso, ¿somos más que Jesús?
somos más que los profetas, somos más que los mártires. Y usted fíjese que a veces, en ciertos momentos, ciertas cosas, lo primero que hacen más Dios es irse de la iglesia. Y bueno, me voy para otro lado, porque ahí quizás voy a estar mejor, voy a desarrollar un ministerio. No saben lo que dicen. Porque cuando uno se pone a servir a Dios, no era cualquiera, con temía, servía a Dios bien, como decía Cristian, ¿no? Y era temeroso de Dios. Claro que sí, que cuando servimos a Dios lo tenemos que hacer con temor y temblor. Porque ¿qué pasa de los que nos ven, de los que nos oyen? Y hoy estamos viviendo ese tiempo. Tiempo sin temor, sin miedo. Las cosas que no solamente que lo que pasa en el mundo, sino lo que está pasando en el pueblo de Dios. Entonces, no importa lo que hagan los demás, importa lo que hagan otras personas, otros pastores, otros creyentes. Yo tengo que marcar la diferencia. Donde me vaya o donde esté, tengo que marcar la diferencia. Aleluya. Lo aprendí en el camino del Señor apenas me convertí. Y veía personas que no temían a Dios, que no respetaban al pastor, que de repente de su vida hacían cualquier cosa. Pero ¿sabes cuántos vi quedar en el camino? Y cuántos los que no pudieron prevalecer y permanecer. Por eso digo que es necesario hacerlo. Claro, cuesta. Claro que cuesta. ¿Cuesta a moderar el carácter? Cuesta. A todos, a todos. ¿Cuesta soportar las injusticias? Cuesta. Cuesta que el otro me hiera y yo tenga que aprender. Cuesta, todo cuesta. Pero Dios nos da un método, Dios nos da una enseñanza. Lo dice la Biblia, no es que lo diga yo. Pero los que pudieron hacer esto, temer a Dios, han sido enaltecidos por Dios. Amén. El ministerio, cual sea, el ministerio que Dios nos pueda dar, o el talento, o los dones que tiene que pasar por fuego. Por eso Dios le dijo a Isaías, que lo que le dijo, pasarás por el fuego. Vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar. Usted fíjese, porque a veces uno tiene que poner ciertas cosas, ¿no? Porque a veces es como que uno menciona tanto las cosas de la Biblia, las cosas de Dios. Usted fíjese la diferencia. Yo a veces le hablo a mi nieto, cuando hablo algo que yo hablo de deporte, fíjese la diferencia de Messi y la diferencia de otro futbolista. Marca la diferencia. ¿Con qué? No jugando. No jugando, sino dando el ejemplo. Mire cuántas cosas le dijeron y lo insultaron y lo siguen insultando. ¿Y qué habla? Los hechos. De usted va a hablar los hechos, la conducta. Por eso, terminando, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Era un joven y había escuchado un montón de cosas. Sé ejemplo entre los creyentes. Sé ejemplo donde vayas, donde estés, donde hables, donde te encamines. De los creyentes con conducta, con fe y con santidad.
Si no tenemos eso, de repente nada nos ayuda. Nada nos va a ayudar. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde se ven los frutos. Se ven los frutos. Y ahí es donde Dios se glorifica. Parece, no, que no, yo voy a hacer justicia, yo me voy a defender, porque a mí me hicieron, porque a mí me lo otro, esto y lo otro. Y no es así. Ahora, ¿tenemos las armas para hacerlo? Sí. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Por eso yo doy testimonio de lo que a mí me pasó. Una persona que no soportaba ni a la policía ni a nadie. Y tuve momentos tremendos y difíciles en mi vida, agarrarme de acá, del cuello, ponerme contra la pared. Y eso yo no lo soportaba antes. Insultos, críticas, abandono, traición. Así que voy a terminar con él. El otro día, cuando fui a Guernica a predicar, estaba en la reunión y había un hermano de visita con un copastor. Y entonces me dice, ¿se acuerda de mí usted, hermano, el pastor? Sí, que me... A ver, sí, me acuerdo. Bueno, pasó esa reunión y voy a Casero a predicar y lo veo ahí. Entonces me dijo, ¿se acuerda de mí? Sí que me acuerdo. Me acuerdo cuando vendiste la casa con nosotros adentro. Y sí, pues de acuerdo. Y me tuve que ir. Entonces vino un hermano y dice, ¿y están las cuentas arregladas? Sí, están las cuentas arregladas. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros usamos las armas del Espíritu o el Espíritu Santo, Dios se va a glorificar. Amén. Y Dios lo va a bendecir aún más. Y quiere que le dé una cosa, sea el talento, don, ministerio. Eso va, hermano, va a 100 por hora. Bueno, Mirta contó todo lo que yo le dije. Y cuando tengo que hablar a alguien, le digo, porque no puedo enseñar otra cosa que esa, la que el Señor enseña. Porque de esa manera predicamos el Evangelio, de esa manera pueden salvarse nuestros familiares. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen que ver en nosotros el cambio, Amén. la transformación Aleluya. y la bendición de Dios. Amén. Ahora termino preguntando esto. ¿Cómo terminó la historia de Job? Se arrastró en el piso, sobre la ceniza, se rascaba con una teja. Cuando se dio vuelta no tenía nada. Empobrecido, todo. No le quedó nada. Dios le permitió al diablo que le saque todo. ¿Cómo termina esta historia? Adrián siempre sabe enseñar esto. ¿Cómo termina esta historia? ¿Qué le pasó? ¿Quedó sin camello? ¿Quedó sin bueyes? ¿Quedó sin criado? ¿Quedó arruinado? No, quedó sano, bendecido, prosperado. Aleluya. Y mucha prosperidad. Y a su nombre. Gloria. Deje actuar al Señor. Amén. Deje actuar al Señor. Deje lo que Dios lo defienda. Déjese defender por Dios. No actúe esto. Dice que diga. Ofende que ofenda. Pero nosotros vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. El fuerte Padre bueno, acá estamos. Gloria a Dios. Somos tus hijos. Y hemos oído lo que pasó con Job.
Aleluya. Y a veces revisamos un poquito nuestra vida y nos han pasado cosas injustas. Nos ha ocurrido tantas Dios, cosas. aleluya. Pero sabemos que tú permites que sea nuestra vida probada. Gracias, Señor. Como se funde el oro, como se funde la plata. Gloria a Dios. Y si tienes que pulirlo, hazlo, Señor. Si quieres, Dios mío, hacernos pasar por el fuego o por el agua, hazlo, Señor. O sea, tú, para que seamos como oro refinado. Aleluya. Como plata fundida. Y dijo, yo lo probaré como el oro y lo fundiré como la plata. Y ellos dirán, yo soy su Dios. Y yo diré, ellos son mis hijos. Amén. Reconocidos por nuestro Dios. Gloria al que Te alabamos, te bendecimos en este sábado. Tu bendición, tu gracia, tu amor sea sobre cada una de nuestra vida. Que la paz, el amor de Jesucristo repose en nuestros corazones. Amén. Y amén.